Viernes 15 de marzo de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Tesis jurisprudencial. Derecho a la exclusión de prueba ilícita. Cuando el quejoso alega que la declaración incriminatoria de su coimputado fue obtenida como consecuencia de que éste padeció una detención arbitraria, procede a analizar ese argumento en el juicio de amparo y, en caso de resultar fundado, excluir la valoración de la prueba ilícitamente obtenida. Hechos. Una persona considerada penalmente responsable por el delito de secuestro promovió juicio de amparo directo contra el fallo definitivo por considerar que resultaba inválido que se hubieran valorado en su perjuicio pruebas ilícitamente obtenidas a partir de una detención efectuada contra sus coinculpados, en términos del artículo 144, párrafo 3, inciso C, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua vigente hasta el 31 de diciembre de 2006. Que regula la figura de flagrancia equiparada, norma que el quejoso consideró inconstitucional. Específicamente, él alegó que sus coimputados lo habían incriminado después de ser ilícitamente detenidos con fundamento en esa norma, y al rendir sus declaraciones ministeriales. El tribunal colegiado que tuvo conocimiento del asunto decidió que no era posible analizar la validez de la detención porque no se relacionaba con los derechos constitucionales de la parte quejosa. Criterio jurídico. Toda persona inculpada cuenta con el derecho de no ser juzgada con base en pruebas ilícitas y, por tanto, procede la exclusión de la declaración incriminatoria de un coimputado que ha sido directamente obtenida a partir de una detención inconstitucional. Consecuentemente, la persona imputada, que acude al juicio de amparo, puede reclamar la invalidez de las pruebas obtenidas de ese modo y que han sido valoradas en su perjuicio. Justificación. Una detención inconstitucional exige declarar la invalidez de cualquier material probatorio obtenido directamente y con motivo de esta. Conforme al derecho de defensa adecuada, a los principios de presunción de inocencia y al debido proceso, la parte quejosa cuenta con el derecho de no ser juzgada con base en pruebas obtenidas ilícitamente, lo cual puede incluir las declaraciones emitidas por sus coimputados. Además, ante la aplicación de una norma declarada inconstitucional por regular la figura de flagrancia equiparada, procede la exclusión de cualquier prueba ilícita obtenida con motivo de ella. De este modo, se debe anular toda prueba, dato o información obtenida con motivo de la detención arbitraria y que hubiera afectado a quien ahora alega, pues esta es una exigencia básica del debido proceso del quejoso. Varias razones apoyan esta idea. Primero, los tribunales que ejercen control constitucional no se conducirían de manera consecuente con el mandato que los legitima si ignoraran las consecuencias de un quebranto al orden fundamental y lo trataran de manera inconsecuente. Segundo, una detención arbitraria es un acto que, por sí mismo, genera la suspicacia fundada de que la persona que la padece ha sido expuesta a un contexto intimidatorio o incluso de coacción. Esos elementos permiten dudar de la fiabilidad de las declaraciones que se realizan a partir de una detención arbitraria. De manera análoga, en el amparo directo en revisión 6246/2017, la primera sala se pronunció sobre la invalidez de la declaración del coimputado obtenida mediante tortura. En ese sentido, la violación producida con motivo de una detención inconstitucional merece el mismo reproche que la violación producida con motivo de actos de tortura, pues no hay una razón constitucional para sostener un estándar distinto por tratarse de violaciones conceptualmente diferentes. La línea jurisprudencial de la primera sala demuestra, de manera inequívoca, que una detención inconstitucional siempre exige declarar la invalidez de cualquier material probatorio obtenido directamente y con motivo de esta. En consecuencia, ante la violación al derecho humano a la libertad personal, se debe analizar la afectación directa, tangible y real en la esfera del procesado, con motivo de pruebas ilegalmente obtenidas. Resulta irrelevante si el quejoso procesado ha resentido esa misma violación o no, pues el derecho que sirve como parámetro de control no es el derecho a no sufrir detenciones ilegales, sino el derecho del procesado, quejoso, a ser juzgado con pruebas de origen lícito. Primera sala. 2 de 10. Tesis jurisprudencial. Excepción al secreto bancario. La información bancaria que recaben las autoridades hacendarias federales para fines fiscales puede formar parte de la denuncia o querella que formulen por delitos cometidos en contra del fisco federal, aun cuando no haya sido obtenida mediante control judicial previo. Hechos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerció sus facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de una persona,
por lo que solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le remitiera información sobre sus cuentas bancarias. Esa solicitud la realizó sin autorización judicial, pues así lo permite el artículo 142, fracción 4, de la Ley de Instituciones de Crédito. Al contar con esa información, la citada Secretaría formuló querella ante el Ministerio Público en contra de la persona investigada porque advirtió la probable comisión de un delito fiscal. La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación y posteriormente utilizó la información bancaria recabada para judicializar el asunto, solicitar audiencia inicial y formular imputación. El juez de control que conoció del caso vinculó a proceso a la persona referida por la comisión de un delito equiparable a la defraudación fiscal. En contra de esa determinación, la persona imputada promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad de la citada norma porque considera que vulnera su derecho a la vida privada, pues permite rendir información bancaria sin control judicial previo. El juez de distrito negó el amparo porque consideró que la norma impugnada es constitucional. Inconforme con esa resolución, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión en el que insistió en ese reclamo de inconstitucionalidad. El Tribunal Colegiado del Conocimiento remitió el asunto a este alto tribunal para resolver esa cuestión. Criterio jurídico. La información bancaria que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaba en ejercicio de sus facultades de verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales, válidamente puede formar parte de la denuncia o querella presentada ante el Ministerio Público en contra de una persona, sin que para su validez deba ser obtenida mediante control judicial previo. Justificación. La obtención de la información bancaria por parte de las autoridades hacendarias federales, en términos del artículo 142, fracción 4, de la Ley de Instituciones de Crédito, se realiza para la investigación, fiscalización o comprobación de las obligaciones fiscales del titular, cliente o deudor de las entidades bancarias en su condición de contribuyente. Si derivado del ejercicio de esta facultad, las autoridades hacendarias consideran que se encuentran ante la probable comisión de un hecho señalado por la ley como delito, los servidores públicos tienen la obligación de presentar denuncia o querella relativa y proporcionar los datos que tuvieren ante el Ministerio Público. Por el origen de la obtención de la información bancaria de una persona por parte de las autoridades hacendarias federales, no es necesario que su solicitud sea sometida a un control judicial previo porque su adquisición no se realiza en el marco de una investigación penal, ya que no tiene el carácter de técnica de investigación, medida cautelar o providencia precautoria, las cuales sí deben ser autorizadas por un juez de control conforme a las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, su obtención no tiene origen en un proceso penal previo, sino en el ejercicio de una función de la Autoridad Hacendaria Federal para verificar el cumplimiento de la obligación constitucional de las personas de contribuir al gasto público. Así, como no es aplicable un control judicial previo a la solicitud de la Autoridad Hacendaria Federal en los términos descritos, la información bancaria recabada a partir de esa solicitud puede válidamente aportarse a la denuncia o querella que es presentada ante el Ministerio Público, sin que ello afecte la privacidad de las personas, ni impide que el juez de control verifique posteriormente si el procedimiento de obtención de esa información cumplió los requisitos previstos en los artículos 142, fracción 4, de la Ley de Instituciones de Crédito y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 3 de 10. Tesis jurisprudencial. Emplazamiento al juicio de amparo indirecto de la víctima u ofendido del delito en su carácter de tercero interesado. Cuando su domicilio se desconoce o es inexacto, debe realizarse por conducto de su asesor jurídico. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes emitieron criterios discrepantes al resolver cómo debe realizarse el emplazamiento al juicio de amparo indirecto de la víctima u ofendido del delito que tiene el carácter de tercero interesado, cuando se desconoce su domicilio o es inexacto, y tienen asesor jurídico asignado en la causa penal de origen. Mientras que uno consideró que se violaron las reglas del procedimiento porque se le emplazó por conducto del asesor jurídico y era necesario hacerlo de manera personal. El otro determinó que debía emplazarse a través del asesor jurídico asignado en la causa penal de origen. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se ignore el domicilio de la víctima o ofendido del delito que tiene el carácter de tercero interesado, debe ser emplazado al juicio de amparo indirecto por conducto de su asesor jurídico,
pues de lo contrario se trastocarían los principios de progresividad de los derechos humanos, pro persona y de impartición pronta de justicia. Justificación. En razón de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1A/J, diciembre de 2021, décima, determinó que el asesor jurídico está facultado para promover juicio de amparo en nombre de la víctima u ofendido del delito a quien representa, conforme a los artículos 6º, segundo párrafo, 10 y 11 de la Ley de Amparo. Se estima que sus facultades no deben limitarse solo a promover el juicio de amparo, sino ampliarse a recibir las notificaciones de emplazamiento de la víctima u ofendido que tiene el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo, en atención a los principios de progresividad de los derechos humanos, pro persona y de impartición de justicia pronta y expedita, y con el objetivo de garantizar una verdadera igualdad procesal entre las partes. El asesor jurídico tiene la responsabilidad de hacer efectivos los derechos de su representado en todos los procedimientos relacionados con el hecho victimizante, por lo que debe velar por sus intereses, y al ser experto en la materia, existe certeza de que su asesorado tendrá conocimiento del emplazamiento. Sobre todo, porque la víctima es quien necesita que se resuelvan de forma pronta los juicios para que se repare el daño causado, cuestión que no se logra si se agotan los medios para conocer su domicilio, pues de no obtenerse se ordenaría la notificación por edictos. Esa situación, además de retardar la resolución del juicio, genera incertidumbre en que la víctima se entere de dicho emplazamiento, por lo que resulta de mayor beneficio su notificación por conducto de su asesor jurídico. Con ello, además de certeza jurídica al disminuir el riesgo de que no llegue a tener conocimiento del emplazamiento, se incrementa el grado de tutela de su derecho humano a ser emplazado y se da celeridad a la resolución del juicio de amparo, con lo que se imparte justicia de manera pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido de que la falta de asesor jurídico, del desconocimiento de éste o la inexistencia del domicilio señalado, tiene como consecuencia que se sigan las formalidades del artículo 27 de la Ley de Amparo, esto es, que se requiera a las autoridades responsables y a otras que por sus funciones pudieran tener conocimiento del domicilio para que lo proporcionen, en caso de que a pesar de ello no se obtenga, la notificación del emplazamiento debe ordenarse por edictos. Pleno Regional en materia penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4, de 10. Tesis aislada. Aseguramiento de objetos, instrumentos o productos del delito al imputado. No es necesario que su notificación se realice en presencia de su defensor. Interpretación de los artículos 85 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos. En la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el imputado reclamó que la notificación que se le realizó personalmente respecto del acuerdo de la Fiscalía que decretó el aseguramiento de un vehículo de su propiedad dentro de la carpeta de investigación seguida en su contra es ilegal, al haberse practicado sin la presencia de su defensor. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no es necesario que la notificación del aseguramiento de objetos, instrumentos o productos del delito al imputado se practique en presencia de su defensor. Justificación. Conforme al artículo 85 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones del procedimiento se realizarán al imputado que se encuentre detenido en el lugar de su detención. Por su parte, el artículo 231 de dicho código establece que el Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los 60 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, ninguno de dichos preceptos prevé la obligación de que esté presente el defensor al practicar dicha notificación al imputado, pues de su interpretación se advierte que es opcional que la notificación del aseguramiento se realice con el interesado o con su representante, de ahí que no hay que poner más requisitos de los que la ley exige, conforme al principio general de derecho, donde la ley no distingue no debe hacerlo el juzgador. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 5, de 10. Tesis aislada. Calificativas del delito. La falta de desahogo de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público para corroborarlas, impide considerarlas debidamente acreditadas. Sistema penal tradicional. Hechos. En un procedimiento del sistema tradicional se declaró penalmente responsables a 2 personas por el delito de homicidio calificado. En el juicio de amparo directo, como concepto de violación,
alegaron que a pesar de que en la averiguación previa la Fiscalía, para corroborar la agravante de ventaja y desvirtuar la atenuante de riña, ordenó la práctica de la prueba de rodisonato de sodio en las manos de la víctima y la de Walker en su vestimenta, no se desahogaron por causas atribuibles a esa autoridad investigadora. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la representación social ordena diversas diligencias en la averiguación previa, tendentes a corroborar una calificativa del delito, fija un estándar probatorio para la indagatoria o el proceso, por lo que no desahogarlas demerita su propia pretensión de tener por demostrados los aspectos controvertidos. Justificación. El sistema tutelar de derechos humanos previsto en el parámetro de regularidad constitucional salvaguarda que toda sentencia se sustente en pruebas cuya fiabilidad sea incuestionable. En materia penal, el derecho de acceso a la justicia está íntimamente relacionado con la tarea de investigación y persecución de los delitos, asignada al Ministerio Público en los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e implica que, en armonía con esos postulados, la Fiscalía tenga la facultad y la obligación de comprobar, en el ámbito de su competencia, el delito, sus modalidades, así como la responsabilidad correspondiente, con los medios de investigación conducentes y la debida diligencia, los cuales constituyen la materia de investigación y conforman el estándar probatorio que permitirá la emisión de una sentencia basada en los elementos resultantes. En ese entendido, como las diligencias dispuestas oficiosamente por la Fiscalía en la averiguación previa para acreditar las líneas de investigación en torno a una calificativa constituyen pautas autoimpuestas en ejercicio de sus facultades y obligaciones. Su falta de desahogo en la indagatoria o en el proceso impide acoger la pretensión de considerarla debidamente acreditada pues, en esa medida, no puede sostenerse con el grado de certeza que una sentencia condenatoria requiere. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. 6 de 10. Tesis aislada. Delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado. Para que se configure basta que el acusado incumpla parcialmente, incluso si fue a causa de que adquirió nuevas obligaciones alimentarias. Legislación del Estado de Chihuahua. Hechos. El padre de 2 menores de edad quedó obligado por determinación judicial a proporcionarles pensión alimenticia, lo cual cumplió parcialmente porque, adujo, también tenía obligaciones alimentarias con una hija nacida con posterioridad, por lo que fue absuelto tanto en primera instancia como en apelación por el delito denominado, que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, previsto por los artículos 188 y 191 del Código Penal del Estado de Chihuahua, al estimarse que solo el incumplimiento total de la obligación lo actualizaba. Inconforme, la madre promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es innecesario un incumplimiento total de la obligación alimentaria para que se actualice el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, previsto por los artículos 188 y 191 del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que basta con que sea parcial, incluso si ello fue a causa de que el acusado adquirió nuevas obligaciones alimentarias con hijos que nacieron después al formar una nueva familia. Justificación. Según las tesis de jurisprudencia 1A/J 83/2014, décima, y 1A/J 49/2015, décima. De la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa clase de delito se actualiza con la sola puesta en peligro del bien jurídico, consistente en la subsistencia de quienes la ley considere que se encuentran en una posición vulnerable, por lo que es innecesario que el acreedor alimentario se encuentre en desamparo total y real para su comisión. En consecuencia, cualquier incumplimiento, parcial o total, de obligaciones alimentarias se encuadra en el citado delito, pues en la medida en que las necesidades básicas de toda persona implican gastos diarios, si el acreedor no recibe los recursos que el sujeto activo está obligado a dar, podría verse imposibilitado, aunque sea temporalmente, para la adquisición de esos satisfactores. Criterio que se actualiza, aun si el acusado adquiere nuevas obligaciones alimentarias para con hijos que nacieron después en una nueva relación, pues esta condición no es causa válida para que el deudor alimentario decida, de forma unilateral, incumplir con sus obligaciones previamente adquiridas, pues el proyecto de vida del deudor está condicionado al cumplimiento de estas. Porque si bien es cierto que según el párrafo segundo del artículo 4 constitucional, las personas tienen libertad y autonomía reproductiva,
El ejercicio de este derecho está restringido por la misma norma constitucional a que la decisión sobre el número y espaciamiento de sus hijos se haga de forma responsable, lo que no sucede si esa elección compromete su capacidad de cumplimiento de obligaciones alimentarias previamente adquiridas, pues pone en riesgo la subsistencia de sus primeros hijos. Máxime si su primera obligación deriva de una determinación judicial, pues aunque no se trata de obligaciones inmutables, el acusado dispone de la vía judicial para que, por virtud de esas nuevas obligaciones, el monto fijado como pensión alimenticia pueda ser reconsiderado, porque solo el juez que la fijó puede evaluar si, en efecto, existen causas supervenientes y si éstas justifican hacer ajustes. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 7 de 10. Tesis aislada. Grabaciones telefónicas que involucran a personas servidoras públicas en hechos con apariencia de delito. Su difusión en Internet es suficiente para que la Fiscalía realice los actos de investigación respectivos, con independencia del modo en que se obtuvieron. Hechos. Un juez de control autorizó el acto de investigación consistente en la toma de muestra de voz del imputado persona servidora pública, para confrontarla con una grabación telefónica difundida en medios de comunicación digitales y en redes sociales, en la que aparentemente reconocía su participación en hechos delictivos. En el amparo promovido contra dicha autorización se negó la protección constitucional, por lo que se interpuso recurso de revisión, en el que se consideró necesario esclarecer si la divulgación en Internet de esas comunicaciones privadas constituye o no una razón suficiente para que la Fiscalía despliegue sus facultades de investigación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la difusión en Internet de grabaciones telefónicas que involucran a personas servidoras públicas en hechos con apariencia de delito es suficiente para que la Fiscalía realice los actos de investigación respectivos, con independencia del modo en que se obtuvieron, ya que su origen puede esclarecerse a través de una diversa indagatoria. Justificación. Lo anterior, porque el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Por su parte, los artículos 131, fracción 2 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales le permiten investigar denuncias anónimas. Además, en el derecho comparado y en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que las denuncias en foros públicos pueden servir de base para realizar actos de investigación, si se toma en cuenta que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio atendiendo a la proyección pública de su cargo. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. 8 de 10. Tesis aislada. Suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto contra la prisión preventiva oficiosa. Procede concederla si en cumplimiento a la suspensión provisional otorgada con efectos restitutorios, se reitera su imposición con base en fundamentos que no justifican la necesidad de cautela conforme al estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompastle-Tecpile y otros versus México. Hechos. El juez de distrito concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la imposición de la prisión preventiva oficiosa para la celebración de la audiencia de revisión correspondiente. En cumplimiento, el juez de control decretó la misma medida cautelar con base en elementos que no justifican la necesidad de cautela conforme al estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompastle, Tecpile y otros vs México, al considerar las mismas razones que la Fiscalía expuso al formular la acusación, en adición a argumentos subjetivos de carácter especulativo sobre el riesgo para la víctima sin acreditación objetiva alguna. No obstante, en la audiencia incidental, ante la nueva medida cautelar, se otorgó la suspensión definitiva para los acotados efectos del artículo 166 de la Ley de Amparo, lo cual fue recurrido en revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los efectos restitutorios de la suspensión provisional concedida respecto a la imposición de la prisión preventiva oficiosa no se agotan con la mera observancia de su aspecto procesal, esto es, con la celebración de la audiencia de debate correspondiente, sino que, de reiterarse dicha medida, debe evaluarse la apariencia del buen derecho en el análisis del fundamento de la necesidad de cautela, y si no se acredita conforme al estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompastle-Tecpile y otros vs México, debe concederse la suspensión definitiva. Justificación, con base en los principios de expeditez, prontitud, concentración, recurso efectivo y efecto útil, en armonía con los de progresividad y no repetición,
Se concluye que los efectos restitutorios de la suspensión provisional decretada en contra de la imposición de la prisión preventiva oficiosa se proyectan en dos vertientes. La primera, de carácter adjetivo, consistente en la celebración de la audiencia donde oficiosamente el juez de control somete a debate la medida cautelar. Sin embargo, de reiterarse la prisión preventiva, se extiende a su segundo aspecto, a saber, el sustantivo, por virtud del cual de forma preliminar deben evaluarse los fundamentos sobre los que descansa la acreditación de los riesgos procesales y la necesidad de cautela con base en el test de proporcionalidad establecido en la sentencia del caso Tzompastle-Tecpile y otros vs México, esto es, que los motivos para la imposición de la medida cautelar, 1, sean distintos a los considerados para establecer los presupuestos materiales relativos al hecho delictivo y a la probable responsabilidad del imputado. 2. Estén dirigidos a demostrar el pronóstico sobre la consecución de los fines del proceso penal y así prevenir el riesgo de fuga o de afectación a las investigaciones o a las víctimas, así como de los intervinientes en el proceso o comunidad en general. Y 3. No sean de carácter subjetivo o especulativo, sino objetivamente razonados y demostrados. De no cumplir con estos elementos, con base en la apariencia del buen derecho, debe concederse la suspensión definitiva, ya no para dar otra oportunidad de justificar riesgos procesales, sino para que la autoridad responsable, con base en las manifestaciones vertidas por las partes, se abstenga de incurrir en los mismos razonamientos deficientes y resuelva lo que conforme a derecho proceda. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. 9 de 10. Tesis aislada. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra la prisión preventiva justificada. Debe concederse con efectos restitutorios, si los riesgos procesales y la necesidad de cautela se sustentan en las circunstancias de la detención del imputado. Hechos. Una persona vinculada a proceso promovió juicio de amparo indirecto en contra de la prisión preventiva justificada que se le impuso y solicitó la suspensión provisional con efectos restitutorios para que se le pusiera en libertad. El juez de distrito concedió la medida para que quedara a su disposición en lo que se refiere a su libertad personal y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento. En el recurso de queja interpuesto contra esos efectos se advirtió que la Fiscalía basó su petición de fijar la medida cautelar reclamada en afirmaciones subjetivas y especulativas, por referirse a cuestiones que se verificaron al momento de la detención del imputado y a los objetos asegurados, como única forma de garantizar la seguridad de la sociedad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito, al considerar que las circunstancias en que sucedió la detención del imputado no constituyen razones válidas para justificar los riesgos procesales y la necesidad de cautela en la imposición de la prisión preventiva reclamada, determina que en su contra debe concederse la suspensión provisional con efectos restitutorios. Justificación. De conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de la prisión preventiva justificada implica acreditar la necesidad de cautela y los riesgos procesales. Esos extremos no se colman con la referencia de las circunstancias de la detención del imputado ni los objetos asegurados, pues si bien es cierto que sirvieron de fundamento para demostrar los hechos previstos en la ley como delito y la posible participación del imputado, también lo es que no justifican la necesidad de cautela ni los riesgos de fuga del imputado, de afectación a las investigaciones, a las víctimas, a los intervinientes o a la comunidad en general, ni evitan la obstaculización del proceso. Por tanto, debe concederse la suspensión provisional con efectos restitutorios, a fin de que la autoridad deje sin efecto la prisión preventiva reclamada, celebre audiencia de debate respecto de la medida cautelar, con libertad de jurisdicción, decida lo que conforme a derecho proceda, sin apoyarse en datos relativos a las condiciones de la detención. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. 10 de 10. Tesis aislada. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Procede concederla con efectos restitutorios contra la omisión y dilación sistemática del Tribunal de Alzada de tramitar el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos. El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión y dilación sistemática del Tribunal de Alzada de tramitar el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y solicitó la suspensión provisional de esos actos con efectos restitutorios. El juez de distrito negó la medida cautelar, al estimar que se trataba de actos omisivos carentes de ejecución, por lo que no existía un derecho que restituir, así fuera provisionalmente o mediante una tutela anticipada. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que procede conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo con efectos restitutorios en contra de la omisión y dilación referidas, para que sin incurrir en tardanza injustificada o exceder los plazos legales, se provea lo conducente al recurso de apelación. Justificación. De acuerdo con los lineamientos establecidos en la tesis de jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª. De la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al analizar la posibilidad de concederla ante la eventualidad de que, con ello, se deje sin materia el juicio de amparo en lo principal. La suspensión del acto reclamado implica una tutela de naturaleza transitoria, pues en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, la duración de la medida cautelar se encuentra condicionada hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal quede firme, sentencia ejecutoria. De ahí que conceder la suspensión provisional para que se dicte el acuerdo que corresponde a un recurso de apelación, es un efecto con carácter transitorio y, por ende, ante una negativa del amparo, dicho acto procesal sí podría retrotraerse, por lo que no se deja sin materia el juicio. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.